Querida comunidad, como siempre, un placer estar acá de nuevo. Con esta entrega nos vamos de un extremo a otro. Hoy vamos a hablar de la película Maleficio, que ha sido un gran éxito en Taiwán, de donde es originaria. La película ha sido vendida al mundo como una de las cintas más terroríficas del terror asiático de los últimos tiempos. En este video les contaremos qué tan cierto es eso, pero sobre todo les vamos a contar sobre religión y folclore taiwanés, que es un país del que no hemos hablado mucho y que hace parte de lo que se conoce como Higashi Asia. Maleficio es un film del terror taiwanés dirigido por Kevin Ko. No Kevin Costner, Kevin Ko. Quien coescribió el guión junto a Che Wing-chang. La historia nos muestra a 3 cazafantasmas que se dedican a desmontar mitos sobrenaturales para un canal de YouTube. Esto es una mezcolanza terrible. En su última travesía experimentan un espantoso incidente durante la visita a una secta a la que pertenece la familia de uno de ellos. Estos cazafantasmas hacen caso omiso del tabú al atravesar un túnel misterioso y cuando lo hacen, se desata un caos impresionante en el que 2 de ellos mueren y solo queda una sobreviviente, una mujer embarazada sobre la cual cae una maldición que se extiende a su hija. 6 años después, esta mujer busca desesperadamente respuestas para salvarla de la maldición. Los fanáticos del cine de terror esperábamos con ansias la llegada a Netflix de esta película taiwanesa. Estaba catalogada como la más aterradora del año, por eso estuvimos a la expectativa. Con este film de Kevin Ko, puede que suceda lo mismo que pasó con la película tailandesa The Medium, que más allá de contar una historia cuyas raíces mitológicas están expuestas con inteligencia, no da tanto miedo, ni tampoco es superior a algunos de sus más evidentes referentes estilísticos como Noroi The Course, que es japonesa. Sin embargo, creemos que esta percepción puede variar dependiendo en qué lugar del mundo hayas nacido, o sea, dependiendo de nuestra cultura, religión y tradiciones. Pero para entender esto, primero vamos con alguito de contexto. Debajo de la fachada moderna de Taiwán hay un conjunto de creencias que se remontan a milenios. Para tener una idea de cómo piensan realmente la gente, es necesario conocer la religión popular. En Taiwán, los templos parecen estar en todas partes. Los santuarios ancestrales ocupan un lugar privilegiado en muchos hogares y se pueden encontrar altares en numerosas oficinas y restaurantes. Los taiwaneses tienen varios días devocionales a lo largo del año. Los dueños de las tiendas llenan las mesas con ofrendas para apaciguar a los fantasmas y las calles se llenan del olor del incienso votivo del dinero fantasma, quemado para entregarlo a los antepasados. El Feng Shui, destinado a dirigir el flujo de energía o Qi, se usa para determinar dónde se ubican las tumbas y se construyen los edificios, mientras que los políticos se esfuerzan por garantizar el favor de los dioses en el momento de las elecciones. Hasta el 80% de la población cree en alguna forma de religión popular, incluido el chamanismo, que es la creencia de que ciertos practicantes pueden acceder al mundo de los espíritus, el animismo, que es la creencia de que las entidades no humanas pueden tener esencias espirituales poderosas, y el culto a los antepasados, que es la creencia de que los muertos continúan ejerciendo influencia sobre los vivos. La religión establece el reloj para vivir en Taiwán, regula las vacaciones y determina el ritmo tanto para los negocios como para la familia. Pero mientras que la población es oficialmente 34% budista y 33% taoísta, la religión popular china tiene una influencia aún mayor. Sus antiguos mitos, ritos y deidades dominan la imaginación y brindan un sentido de identidad que es a la vez poderoso y real. La mayoría de las personas en Taiwán mezclan y combinan religiones según sus necesidades, señala el profesor de antropología Mark Moscovitz de la Universidad de Carolina del Sur, quien ha escrito varios libros sobre Taiwán y su cultura. Pueden ir a un templo budista para el funeral, un templo confuciano para rezar por el éxito de su hijo en el examen de ingreso a la universidad y un templo taoísta para rezar por una mejor salud. Esta actitud sincrética y fluida hacia la fe está respaldada por una constitución que promete el libre ejercicio de la religión y la igualdad de trato ante la ley.
Para un extraño, esta práctica religiosa puede parecer contraria al estatus de Taiwán como una sociedad decididamente moderna y tecnológicamente avanzada. Sin embargo, el pasado y el presente coexisten sin contradicción en la mente de la mayoría de los ciudadanos. La razón es en parte histórica. Si bien el Partido Comunista reprimió la cultura tradicional, incluida la religión popular, luego de retomar el control del país en 1949, estas prácticas prosperaron bajo el gobierno de Kuomintang, en Taiwán. En general, se acepta la práctica religiosa china que se codificó durante la dinastía Song, del 960 al 1279. Cuando los principios filosóficos del confucianismo y la adoración tradicional de los dioses y antepasados a través de ritos se entrelazaron con la cosmología del taoísmo y luego se integraron con el budismo indio para formar las tres enseñanzas. Hágame el favor, todo eso. Pues todo eso es el resultado de una enorme constelación de dioses coloridos como el emperador amarillo, el supuesto fundador de la civilización china hace unos 5.000 años, y creencias que con el tiempo se convirtieron en parte de una tradición china unificadora, legitimando a los gobernantes y proporcionando una identidad religiosa. Este espíritu se manifestó en ritos y celebraciones que todavía se llevan a cabo hoy en día, como el Festival del Bote del Dragón, el Mes de los Fantasmas, el Festival de los Faroles e incluso el Año Nuevo Chino. Bueno, esto nos explica un poco el tono de la película y su historia, que puede resultar para muchos muy extraña y sin ningún sentido. Sin embargo, aquí debemos observar un detalle más allá de la cultura, y es justamente la pregunta que seguramente nos hemos hecho muchas veces sobre las películas de terror. ¿Por qué algunas dan mucho miedo y otras no tanto, o incluso a veces ni siquiera sentimos que haya habido terror en ellas? Pues esto es algo que quienes adoramos el género no podemos distinguir muy bien, pero la ciencia tiene algunas teorías sobre esto. Un estudio publicado por el Journal of Media Psychology descubrió que las personas ven películas de terror por 3 razones principales: tensión, relevancia e irrealidad. Para algunos, ver películas de terror puede ser toda una experiencia debido al misterio y la conmoción. Otros se sienten más atraídos por la relevancia, encuentran elementos con los que pueden identificarse, y aquellos a los que les gusta el terror debido a su falta de realismo lo disfrutan porque saben a ciencia cierta que de todos modos es falso. Por eso para ellos es puro entretenimiento y diversión. Experimentamos una elevada adrenalina cuando vemos en la pantalla algo desconocido, combinado con la sensación acogedora de pensar que lo que estamos viendo es irreal y peligroso. Sin embargo, la certeza de saber que estamos a salvo y que esto no está ocurriendo en la realidad libera endorfinas y produce un gran placer. Por eso nos gusta ver películas de terror, pero resulta que no para todo el mundo todas las películas son de ficción completamente, y sí existen posibilidad de que lo que ocurre en la pantalla sea real. Si hay una vinculación de experiencias ya vividas, creencias religiosas o referencias culturales, puede haber una sensación de angustia y ansiedad mayores, donde la experiencia comienza a ser menos placentera y más terrorífica, causando incluso pesadillas. En conclusión, no es lo mismo para un latinoamericano católico o cristiano ver El Conjuro de James Wan, donde seguramente estará rechinando los dientes de miedo todo el tiempo, que ver Maleficio, donde, sin contexto alguno, quizás haya un sinfín de elementos que no logre entender, con lo cual no hay identificación con lo que esté ocurriendo y la sensación de que mera ficción aumenta, quizás al punto de que no sienta ningún sobresalto en toda la película. Ese fue mi caso. Bueno, pues ese también fue mi caso. Yo, que soy una gran fan del terror, no tuve ningún sobresalto y consideraría que más bien la cinta es un thriller de suspenso. Ahora, regresemos a analizar a la cinta. Ya que la película es un híbrido entre el terror antropológico, como The Medium, las leyendas ancestrales y la viralidad de las maldiciones que propone la saga sobre Sadako, iniciada con Ringu, de Hideo Nakata. A esta lista se le suma los subgéneros de metraje encontrado de Maleficio, con todo lo bueno y lo malo que implica la utilización de cámaras subjetivas portadas por los personajes. Es algo que ofrece una credibilidad e inmediatez a las imágenes,
colocando al espectador en primera persona, pero que cuesta justificar en muchas escenas el por qué deberían seguir grabando en lugar de estar más preocupados por ponerse a salvo. Se dice que Maleficio está inspirada en una historia real sobre una posesión ocurrida en el distrito taiwanés de Gushan en el año 2005, pero poco tiene que ver con lo que pasa en la película. La historia de Gushan cuenta que una familia de 6 dijo haber sido poseída por varios demonios que se hicieron pasar por deidades. Ellos hicieron varias cosas durante los trances, incluyendo torturarse con el argumento de sacarse a los demonios que tenían dentro, y al final estos acontecimientos llevaron a la muerte de la hija mayor. El director solo tomó de este caso elementos como lo que puede ocasionar la histeria colectiva, que nuestras creencias más fuertes pueden hasta jugar con nuestras mentes. Todo el imaginario religioso-cultural está inventado y funciona muy bien con esas referencias al budismo tántrico, los escritos brahmánicos y a la deidad maligna llamada Dahei. De hecho, la gran virtud de la película es lograr adentrarnos en un mundo oculto de bendiciones y maldiciones ancestrales con esas presuntas raíces antropológicas de la cultura asiática y especialmente la taiwanesa. Esa parte de ritos, templos y lugares malditos recuerda mucho a lo que hicieron con The Medium. Pero, ¿y el terror qué? Pues todo eso dependerá de lo que el espectador se involucre en este juego de aventura en primera persona, donde hay que reconocer que la película falla en la ejecución. Y es algo que nos mantuvo a distancia, por eso es que es difícil conectarse. Sin embargo, esta es la película más exitosa del 2022 hasta la fecha en la taquilla taiwanesa. Es decir, para los taiwaneses funciona mucho más que bien. También recibió elogios de la crítica y obtuvo 7 nominaciones al Festival de Cine de Taipei, que celebra lo mejor del cine taiwanés, incluidas a Mejor Largometraje de Ficción y Mejor Director. Pues bueno, comunidad, ¿qué opinan ustedes? ¿Ya vieron la película? Si no la han visto, quizás este video les ayude a disfrutarla un poco más. Pero si ya la vieron como nosotras, por favor, déjennos sus opiniones. ¿A quién sí les produjo miedo y les dejó pesadillas? Y a quién simplemente les pareció divertida para una tarde de domingo. Pero nada más, y si creen que si eso se debe a lo que planteamos aquí, un tema más bien cultural, o si en verdad la película es mala. Quedamos QAP. Nos vemos la próxima entrega. ¡Chao!